Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco, la supuesta reacción furiosa de Can Yaman al escote de Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Parece que algo tan simple como un vestido ha desatado una tormenta de rumores y especulaciones. Vamos a analizar a fondo todo lo que ha estado circulando, separando la verdad del rumor, porque, seamos sinceros, a veces la prensa del corazón puede ser un poco creativa, digamos. Exploraremos de dónde viene esta historia, qué evidencias hay, o no hay que la respalden, y sobre todo, intentaremos entender qué hay detrás de todo este revuelo mediático. Porque al final del día, son dos personas famosas con sus propias vidas y decisiones. ¿Realmente tenemos derecho a opinar sobre lo que llevan puesto? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas de actualidad, entretenimiento y, por supuesto, dramas de famosos. Así que si les gusta este tipo de chismecito, este es su lugar. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me hace muy feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, preparemos un cafecito, o lo que más les guste, y adentrémonos en el controvertido tema del día. ¿Can Yaman realmente se enfureció por el escote de Demet Özdemir? Acompáñenme a descubrir la verdad detrás de los rumores. La historia, como la mayoría de las historias de este tipo, comenzó a circular en las redes sociales. Alguien publicó un comentario, luego otro y de repente, teníamos una bola de nieve de rumores que se propagaba a la velocidad de la luz. La chispa que encendió todo este fuego fue una fotografía de Demet Özdemir luciendo un vestido, digamos, bastante revelador en un evento público. Un vestido que mostraba efectivamente un escote considerable. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos elogiaban la belleza y la audacia de Demet, mientras que otros la criticaban por considerarlo inapropiado, y aquí es donde entra en juego la supuesta reacción de Can Yaman. Según los rumores, Can, que en el pasado tuvo una relación sentimental con Demet, se habría sentido molesto o incluso furioso al ver las fotos. Algunos llegaron a afirmar que había hecho comentarios negativos al respecto, tanto en privado como en público. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Porque a pesar de la gran cantidad de rumores, no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. No hay declaraciones oficiales de Can Yaman confirmando su disgusto. No hay publicaciones en redes sociales. No hay testimonios de personas cercanas a él que corroboren la historia. Nada. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues, como suele suceder en estos casos, probablemente de la imaginación colectiva, alimentada por el morbo y el deseo de drama. Recordemos que Can y Demet fueron una pareja muy popular en Turquía, gracias a su exitosa serie Erkencikus, Pájaro Madrugador. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que su relación traspasara la ficción. Cuando finalmente confirmaron su romance, el fandom enloqueció. Pero como suele suceder, la relación no duró. Terminaron separándose, y aunque nunca revelaron los motivos exactos de su ruptura, la prensa rosa se encargó de llenar los huecos con todo tipo de especulaciones. Desde infidelidades hasta incompatibilidad de caracteres, se dijo de todo. Y ahora, años después de su separación, esta supuesta reacción de Can al escote de Demet parece ser una forma de revivir viejos fantasmas y reavivar el drama. Es como si la gente no pudiera aceptar que hayan seguido adelante con sus vidas y que ahora sean simplemente dos personas que alguna vez estuvieron juntas. Pero, seamos realistas, ¿por qué debería importarle a Can Yaman lo que Demet Özdemir elige ponerse? Son adultos, libres e independientes. Demet tiene todo el derecho a vestir como le plazca, y Can tiene todo el derecho a no opinar al respecto. Que hayan tenido una relación en el pasado no le da ningún derecho a controlar su vestimenta o a juzgar sus decisiones. De hecho, me parece bastante machista y retrógrado que se le dé tanta importancia a este tema. Es como si se estuviera diciendo que una mujer solo puede vestir de cierta manera si su expareja lo aprueba. Por favor. Estamos en el siglo XXI.
Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestra propia imagen. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir es una actriz y figura pública. Su trabajo implica asistir a eventos, posar para fotos y lucir diferentes looks. Su vestuario forma parte de su profesión, y no debería ser objeto de críticas ni de juicios morales. Volviendo al tema de Can Yaman, me parece importante destacar que él también ha sido objeto de críticas y controversias en el pasado. Su estilo de vida, sus declaraciones, sus decisiones profesionales, todo ha sido analizado con lupa. Y no siempre ha recibido comentarios positivos. Por lo tanto, me cuesta creer que Can, que sabe lo que es estar en el ojo del huracán, se haya tomado el tiempo de criticar el vestuario de su ex. Me parece más probable que haya ignorado la situación o que simplemente haya pensado que Demet lucía espectacular. Pero claro, esto es solo mi opinión. No puedo asegurar con certeza qué pasó por la cabeza de Can Yaman al ver las fotos de Demet. Lo que sí puedo asegurar es que toda esta historia está llena de especulaciones y que no hay ninguna evidencia que la respalde. Y aquí es donde me gustaría hacer una reflexión. ¿Por qué nos gusta tanto el drama? ¿Por qué nos encanta meternos en la vida de los demás y opinar sobre sus decisiones? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que las personas cambian, que las relaciones terminan y que cada uno tiene derecho a vivir su vida como le plazca? Creo que parte del problema es que proyectamos nuestras propias inseguridades y frustraciones en la vida de los demás. Vemos a los famosos como seres perfectos con vidas perfectas, y nos sentimos con derecho a juzgarlos cuando se equivocan o cuando no cumplen con nuestras expectativas. Pero la realidad es que los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias limitaciones. No son perfectos, y no tienen por qué serlo. Así que antes de volver a criticar a alguien por su apariencia, por su estilo de vida o por sus decisiones, deberíamos pararnos a pensar si realmente tenemos derecho a hacerlo. Deberíamos recordar que todos somos humanos y que todos merecemos respeto. Y por supuesto, deberíamos recordar que la vida es demasiado corta para gastarla en chismes y en dramas innecesarios. Hay cosas mucho más importantes en las que enfocarnos. En definitiva, la supuesta reacción furiosa de Can Yaman al escote de Demet Özdemir es, en mi opinión, una historia inventada, alimentada por el morbo y el deseo de drama. No hay ninguna evidencia que la respalde, y me parece bastante machista y retrógrado que se le dé tanta importancia a este tema. Creo que deberíamos dejar de meternos en la vida de los demás y empezar a enfocarnos en la nuestra propia. Deberíamos dejar de juzgar y empezar a comprender. Deberíamos dejar de criticar y empezar a apoyar. Al final del día, lo que importa es que cada uno sea feliz y que viva su vida como le plazca. Y si eso implica lucir un escote pronunciado, pues adelante. Que nadie nos diga cómo tenemos que vestir. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar un poco sobre el tema. Recuerden que esta es solo mi opinión, y que ustedes son libres de tener la suya propia. En resumen, hemos explorado el rumor de la supuesta furia de Can Yaman por el escote de Demet Özdemir, hemos analizado la falta de evidencia que respalde la historia, y hemos reflexionado sobre nuestra tendencia a involucrarnos en el drama y a juzgar a los demás. Hemos visto cómo una simple fotografía puede desencadenar una ola de especulaciones y cómo la prensa rosa se aprovecha de ello para generar controversia. Y lo más importante, hemos recordado que todos merecemos respeto, y que cada uno tiene derecho a vivir su vida como le plazca. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que escuchen mis opiniones. Espero que este contenido les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya dejado algo en que pensar. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente se enfureció por el escote de Demet Özdemir? ¿O creen que es todo un invento de la prensa? ¿Qué opinan sobre la forma en que se juzga a las mujeres por su apariencia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me ayuda un montón.
Además, si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que abordara en futuros vídeos, déjenmelo saber en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y me encanta saber que les interesa. Muchísimas gracias por todo su apoyo, chicos. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la notic. IA, el escote, la ex y el especulador internauta, desgranando el drama turco de Can Yaman y de Mehmet Özdemir asterisco asterisco. Hola de nuevo mis chismosos favoritos. Si pensaban que íbamos a dejar este tema del escotegate así nomás, están muy equivocados. Porque, seamos sinceros, este tipo de historias tienen más capas que una cebolla, y algunas te hacen llorar. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en las aguas turbias del espectáculo turco y explorar todos los ángulos posibles de este rumor. ¿Será que hay algo más que no estamos viendo? ¿O es simplemente la prensa rosa haciendo de las suyas? Preparen su té porque esto se va a poner largo y jugoso. Asterisco asterisco más allá del rumor, analizando la dinámica Can de Mehmet asterisco asterisco. Para entender por qué este rumor ha tenido tanto eco, necesitamos recordar la magnitud de la fama de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Erkenci fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional. Su química en pantalla era palpable, su conexión parecía real, y la legión de fans que los shippeaban, que los querían ver juntos, era enorme. Cuando confirmaron su relación, fue como si un cuento de hadas se hiciera realidad. Pero como ya sabemos, la realidad pocas veces se ajusta a los cuentos. La ruptura fue un golpe duro para los fans, y el misterio que la rodeó solo avivó las llamas de la especulación. ¿Hubo infidelidades? ¿Presiones profesionales? ¿Simplemente incompatibilidad? Nunca lo sabremos con certeza, ya que ambos han sido muy discretos al respecto. Sin embargo, el hecho de que su relación terminara, y no de la manera feliz para siempre que muchos esperaban, dejó una herida abierta en el fandom. Y esa herida, me temo, es lo que está sangrando ahora con este nuevo rumor. Es importante recordar que Can y Mehmet, a pesar de ser figuras públicas, son personas reales con sentimientos reales. Han tenido que navegar una ruptura bajo el escrutinio público, lidiar con la constante atención de los medios y reconstruir sus vidas profesionales y personales. La presión debe haber sido inmensa. Y ahora, años después, se ven arrastrados de nuevo al ojo del huracán por algo tan banal como un vestido. Asterisco asterisco la moda, el escote y la sociedad, un análisis más profundo asterisco asterisco. Vamos a ser honestos, el escote de Mehmet no era nada que no hayamos visto antes en la alfombra roja. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Creo que la clave está en el contexto cultural y social. Turquía es un país con una sociedad compleja y a menudo contradictoria en lo que respecta a la moralidad y la vestimenta femenina. Si bien hay una gran libertad individual y muchas mujeres eligen vestir como les place, también existe una fuerte corriente conservadora que impone ciertas normas y expectativas. En este contexto, el escote de Mehmet puede haber sido interpretado como un acto de rebeldía o una declaración de independencia. Para algunos pudo haber representado una forma de empoderamiento femenino, una manera de reivindicar su cuerpo y su sexualidad. Para otros pudo haber sido considerado como una falta de respeto a las tradiciones y a las normas sociales. Y lamentablemente para algunos, una justificación para opinar sobre su vida personal. Es importante recordar que la moda es mucho más que simple ropa. Es una forma de expresión, una manera de comunicar quiénes somos y qué pensamos. Y el hecho de que la vestimenta femenina siga siendo objeto de debate y controversia demuestra que aún tenemos mucho camino por recorrer en la lucha por la igualdad de género. Que un escote pueda ser interpretado como provocación, es en sí mismo un reflejo de una sociedad que aún no ha superado ciertos prejuicios. Asterisco asterisco Can Yaman, el macho alfa, el galán, y la presión mediática asterisco asterisco. Ahora analicemos el papel de Can Yaman en todo esto. Él ha sido proyectado como el macho alfa turco, el galán irresistible, el hombre que conquista a todas las mujeres. Su imagen pública ha sido cuidadosamente construida para apelar a un cierto tipo de audiencia, y él mismo ha contribuido a esta imagen con sus declaraciones y su comportamiento. Sin embargo, esta imagen también conlleva una gran presión. Se espera que Can Yaman se comporte de cierta manera, que cumpla con las expectativas de sus fans y de la prensa. Y cualquier desviación de esta imagen puede ser objeto de crítica y controversia.
En este caso, la supuesta reacción furiosa de Khan al escote de Demet encaja perfectamente en la narrativa del macho alfa celoso y posesivo. Es una historia que vende, que genera clics y que alimenta el morbo de la audiencia. Pero, ¿es justo para Khan Yaman? ¿Es justo que se le juzgue por algo que supuestamente dijo o hizo, sin ninguna evidencia que lo respalde? Creo que no. Khan Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad y a que no se le juzgue por rumores infundados. Y el hecho de que se le siga asociando con Demet años después de su ruptura demuestra lo difícil que es escapar de las etiquetas y de las expectativas que se imponen a las figuras públicas. Asterisco asterisco la prensa rosa, el rey del drama y la desinformación asterisco asterisco. No podemos hablar de este tema sin mencionar a la prensa rosa turca, que es famosa por su sensacionalismo y su afán por generar controversia. Estos medios se alimentan de rumores, especulaciones y noticias falsas para atraer la atención de la audiencia y aumentar sus ventas. La ética periodística, en muchos casos, brilla por su ausencia. En este caso, la prensa rosa ha jugado un papel fundamental en la propagación del rumor de la reacción furiosa de Khan Yaman. Han amplificado los comentarios en redes sociales, han publicado artículos llenos de especulaciones y han creado una narrativa dramática y sensacionalista. Y lo peor de todo, lo han hecho sin ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones. Es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que no creamos todo lo que leemos en la prensa. Debemos cuestionar las fuentes, buscar evidencia y contrastar la información antes de sacar conclusiones. Y sobre todo, debemos recordar que la prensa rosa no siempre dice la verdad. Su objetivo principal es generar dinero, no informar. Asterisco asterisco las redes sociales, el amplificador de rumores y la jaula de cristal asterisco asterisco. Las redes sociales, por supuesto, han jugado un papel crucial en la propagación de este rumor. En cuestión de minutos, una simple fotografía puede dar la vuelta al mundo y generar una ola de comentarios, especulaciones y juicios. Las redes sociales son un amplificador de rumores, una plataforma donde la verdad y la mentira se confunden y donde la opinión pública puede ser fácilmente manipulada. Para las figuras públicas, las redes sociales son una especie de jaula de cristal. Están constantemente expuestos al escrutinio público, cualquier cosa que digan o hagan puede ser objeto de crítica y cualquier rumor puede propagarse a la velocidad de la luz. Es una presión constante y agotadora. Además, las redes sociales fomentan la cultura de la inmediatez y la superficialidad. No tenemos tiempo para reflexionar, para analizar la información o para cuestionar las fuentes. Simplemente reaccionamos de forma impulsiva a lo que vemos, sin pensar en las consecuencias. Y esto, lamentablemente, contribuye a la propagación de rumores y noticias falsas. Asterisco asterisco la conclusión, respeto, empatía y un poco de sentido común asterisco asterisco. En definitiva, la supuesta reacción furiosa de Khan Yaman al escote de Demet Özdemir es, en mi opinión, una historia inventada, alimentada por el morbo, el deseo de drama y la falta de ética periodística. No hay ninguna evidencia que la respalde, y me parece bastante machista y retrógrado que se le dé tanta importancia a este tema. Creo que deberíamos dejar de meternos en la vida de los demás y empezar a enfocarnos en la nuestra propia. Deberíamos dejar de juzgar y empezar a comprender. Deberíamos dejar de criticar y empezar a apoyar. Deberíamos recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias limitaciones. Y sobre todo, deberíamos recordar que todos merecemos respeto. Así que la próxima vez que vean un rumor sobre un famoso, piensen 2 veces antes de creerlo. Cuestionen las fuentes, busquen evidencia y recuerden que la verdad es a menudo mucho más compleja de lo que parece. Y sobre todo, practiquen la empatía. Pónganse en el lugar de la persona que está siendo juzgada y piensen en cómo se sentirían ustedes si estuvieran en su situación. Y por último, un poco de sentido común nunca viene mal. ¿De verdad creen que Khan Yaman se iba a enfurecer por un escote? ¿De verdad creen que la vida de los famosos es tan dramática y sensacionalista como la pintan en la prensa rosa? Sean un poco más escépticos y no se dejen llevar por el morbo y la desinformación. Este tema, en realidad, es un reflejo de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, el machismo, la falta de ética periodística, la superficialidad de las redes sociales y la tendencia a juzgar a los demás sin conocer la verdad.
Si queremos construir un mundo mejor, debemos empezar por cambiar nuestra propia mentalidad y por ser más respetuosos, empáticos y críticos con la información que consumimos. Así que la próxima vez que vean un rumor sobre un famoso, recuerden este vídeo y piensen en todo lo que hemos hablado hoy. Y sobre todo, recuerden que la vida es demasiado corta para gastarla en chismes y en dramas innecesarios. Hay cosas mucho más importantes en las que enfocarnos. Y bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el escotegate, y que les haya dejado algo en que pensar. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.